Buongiorno a tutti, è una grande allegria, un gran honor poder estar aquí conversando con Pilar de la Cueva. Pilar de la Cueva, amiga de toda una vida y gran mujer medicina en el sentido sea ancestral que científico de la palabra, que Pilar es médica, ginecóloga, no solamente, también activista para los derechos de la salud femenina. Eso tema para nosotros es muy importante, ¿no? Un tema muy biocéntrico. Es didacta de biodanza y lleva muchos proyectos que hablan de biodanza y salud. Entonces la pregunta que me viene, Pilar, aparte de darte una gran bienvenida, agradecerte por la disponibilidad de esta conversación informal, eh, ¿qué significa para ti biodanza y salud? ¿Y por qué podemos hablar de biodanza y salud desde la perspectiva de un mundo en paz? ¿Qué significa? Qué maravilla, Giovanna. Bueno, gracias por querer tener esta charla conmigo. La verdad es que yo cuando llegué a biodanza llevaba muchos años ya siendo médica, siendo ginecóloga. Justo la década anterior había trabajado muchísimo por el tema de los derechos de las madres y de los bebés y de las familias en el nacimiento y del nacimiento respetado, de respetar la fisiología para que pueda haber vínculo y conexión entre las personas. Y yo desde tiempos muy antiguos me interesaba mucho la medicina, mm, además de que me guste, porque yo soy también cirujana, como ginecóloga que soy, me meto a un quirófano, opero, doy medicaciones cuando hace falta, pero siempre me interesa mucho la medicina, digamos, integrativa, no natural, porque eso parece como hippie, sino todo lo que nos hace mejorar la salud, la medicina preventiva y también la medicina no solo para prevenir, sino para sanar o ayudar a mejorar un montón de situaciones de salud física y emocional que se pueden alterar por circunstancias externas, por nuestro modo de vida, por nuestro modo de vida a nivel social, de cómo nos cuidamos, porque hay muchos problemas que no son de salud individual, de yo he hecho mal esto y no me he cuidado de esta manera, o tengo este problema genético, o porque traigo tóxicos del tipo que sea, sino que son problemas colectivos, de cómo nos cuidamos como comunidad humana, de cómo nos cuidamos a nivel emocional y además eso repercute en lo físico. Y entonces yo había estudiado también otras disciplinas, había siempre estado en búsqueda. Entonces cuando conocí biodanza, de pronto noté en mí misma efectos muy potentes a nivel de regulación orgánica, a nivel de regulación de las sensaciones físicas, de mi estado de salud física y emocional. Y me di cuenta que era una herramienta muy potente para poder ayudar a las personas a reconducir su organismo hasta un estado de salud. Siento que la biodanza es un eslabón perdido que reúne un montón de factores que son los que de forma biológica y fisiológica tenemos codificados como especie para estar bien, para estar sanos y sanas, que tienen que ver con la expresión, tienen que ver con la autorregulación entre el descanso y la actividad, tienen que ver con salirnos de patrones rígidos que nos hacen somatizar cosas en el cuerpo, pero sobre todo tienen que ver con el vínculo. En biodanza se trabaja, bueno, se disfruta más que trabajarse desde el vínculo, desde conectar contigo misma, con la otra persona y con la comunidad, con las demás personas. Entonces el vínculo tiene un ingrediente que sabes que a mí me gusta mucho hablar de eso y de hecho en este foro me pediste y voy a dar una conferencia científica sobre el tema de la oxitocina, como regulador de emociones, regulador de la salud, regulador del bienestar, del placer y que se produce en vínculo. Entonces, que las personas se miren, compartan, bailen juntas, se relajen juntas, tengan contacto, tengan interacción, produce mucha oxitocina. Entonces podemos llevar una vida en la que no produzcamos apenas oxitocina en muchas situaciones porque estemos continuamente en patrones rígidos de forma de vivir y de no vincularnos apenas. Hay personas que no tienen vínculo con personas cotidianamente más que desde un lugar de distancia e incluso a lo mejor no conviven con otras personas, que esto también produce oxitocina. Pero la oxitocina nos da esa regulación en la que baja el sistema simpático,
cuando se tiene un estrés continuo de activación, baja el cortisol, reduce la inflamación orgánica, esto que está tan de moda, ¿no? De la inflamación orgánica de bajo grado, en la que no solo influye lo que te metes al intestino, cómo comes o el estrés que llevas, influye mucho si tienes vínculos que te hacen tener momentos de reír, de disfrutar o de relajarte o de sentirte querido o querida. Entonces, bueno, la oxitocina tiene una cantidad de efectos increíbles. Ni siquiera necesitamos realmente medir la oxitocina en sangre, que yo al principio estaba empeñada en esto, y me he dado cuenta que no tiene ningún sentido, porque hay tanta información científica ya sobre el tema que ya sabemos qué factores exactamente ayudan a producirla. Y en una clase de biodanza los tenemos prácticamente todos. Entonces, me parece una herramienta increíble para eso, para personas normales o supuestamente sanas, que no estamos tan sanas ni sanos, mejorar nuestra salud a nivel físico y emocional, y personas que tienen cualquier enfermedad o problema de salud, ya sea físico o mental, poder tener un granito de arena que sea algo que potencia cualquier otro tratamiento que lleven para estar mejor, para regular sus funciones orgánicas. Maravilloso, Pilar. Y eso me hace acordar lo que decía Rolando Toro hablando de biodanza Ars Magna, que él decía, según la ciencia, según distintos pensadores de la ciencia, que los mamíferos somos mucho más fuertes y mucho más sanos de lo que la civilización no nos empuja a hacer, ¿no? Que muchas enfermedades son enfermedades de civilización. Y como ves tú, ¿no? La vivencia de biodanza como un caldo que nos ayuda a recordar un entorno enriquecido, como dice Rolando Toro, que nos ayuda a resgatar esa salud mamífera. Efectivamente. Me acuerdo de Casilda Rodríguez que dice siempre el origen social del malestar individual. Entonces, en el momento que yo dejo de ver al otro, a la otra, como alguien que es un peligro, eh, bajan mi cuerpo deja de estar en un nivel de estrés, de vivir en esta sociedad competitiva, y pasa a poder activar más los mecanismos de reparación orgánica, de renovación. Luego, biodanza sabemos que propone el reaprendizaje de las funciones originarias de la vida, que yo decía, ¿y eso qué es? Pues las funciones originales de la vida son estas, estar en conexión con el instinto como algo saludable y estar en cooperación, que la biología nos dice, ¿no? El Que las homeostasis. especies que cooperan sobreviven mejor. Bueno, ahora te hago una pregunta que no nos gusta cuando nos hacen esta pregunta, ¿no? A los participantes de los grupos de biodanza, pero desde tu mirada de científica, de mujer de ciencia y de médica, eh, si yo empiezo a hacer biodanza, ¿por cuánto tiempo yo tengo que, nosotros sabemos desde la neurociencia que la repetición, la reiteración de los mecanismos ayuda a cambiar de patrones? Entonces la pregunta sería, ¿por cuánto tiempo y con qué cadencia yo tengo que hacer biodanza para producir un clic neurofisiológico? ¿En cuánto tiempo se puede producir? ¿Y cuáles son los factores que impiden? Porque también experimentamos en primera persona o acompañando personas que hay gente, y nosotros podemos ser, que hacemos biodanza por mucho tiempo y seguimos sufriendo. Entonces, yo sé, Wow, qué pregunta. es una pregunta que alguien tenía que hacerla en voz alta, pero realmente Bueno, te puede dar como una receta médica y decir, en ese tiempo es un tiempo para que el organismo reaprenda a dar un cambio neurofisiológico, por ejemplo. ¿Cómo la sí. ves? A ver, hay respuestas categóricas a esto y a mí no me gustan las respuestas categóricas, la verdad. Entonces, con qué frecuencia, eso sí que es bastante claro que una vez a la semana es óptimo, de una forma poquito a poco, dar ese ingrediente en el que tú entras en otro estado de conciencia, tus neurotransmisores cambian y eso va como reverberando luego durante la semana, porque también a nivel emocional se graban vivencias, se graban emociones,
luego a veces se puede soñar con eso. Durante la semana hay un darse cuenta de sensaciones físicas que tuviste en la clase de biodanza o situaciones que se te dan en las que luego de pronto te viene el recuerdo de la sensación que tenías en la clase y cómo tu cuerpo y tu emoción pueden hacer las cosas de otra forma, y eso no es de un día para otro, porque si no sería una sobredosis de información que no haría ese efecto poquito a poco. ¿Vale? Entonces sí que lo ideal es semanalmente. A nivel de tiempo, se puede hablar de que al cabo de 4, 8, 12 sesiones la persona empieza a notar cambios. A nivel de 2 meses, 4, 6 meses, empieza a notar cambios un poquito más allá. Y un par de años de biodanza mínimo es una dosis muy interesante para hacer cambios más profundos. Esa es mi opinión, más allá de lo que dicen los libros. Y realmente es que sabemos que hay a nivel fisiológico factores que van cambiando la forma en que funciona nuestro cerebro. Como tú bien decías, la repetición va haciendo que es como un río, ¿no? De pronto hay un afluente pequeñito, que puede ser el sentirme valorado, y un río grande que es soy una mierda, no sirvo para nada, no me quiero, no me quieren, todo me sale mal. De pronto un día vamos a una clase de biodanza y nos dan una dosis, ¿no? de ir un poquito por ese otro caudal. Y ese caudal se va haciendo cada vez un poco más grande. Eso sería a nivel un poco de que las conexiones de las neuronas cambian de un lado hacia otro. Cambia la cantidad de sustancias que producimos. Empezamos a producir más de una sustancia que de otra, de una combinación de sustancias que producen un estado emocional que nunca habíamos experimentado antes. Pues entonces el cerebro se acostumbra y es poquito a poco que vamos generando esos cambios. Entonces, es verdad que toda la vida vamos a tener momentos de problemas y dificultades. Y a veces hace falta también la psicoterapia como un apoyo cuando hay problemas muy, muy graves instalados, situaciones muy traumáticas, pero hay que trabajar también desde el cuerpo, incluso en lo traumático, que sí que es un tema que compartimos, nuestra pasión por él. Hay que grabar una información diferente en el cerebro, y no siempre es a nivel de palabra o de pensamiento, aunque con las palabras podemos entender lo que nos pasa. Ese darse cuenta y ponerle palabras a algo es el primer paso para poder sanarlo, pero luego hace falta que el cuerpo se mueva de otra forma y que el cerebro reciba esa información en un estado sensorial en que estemos con el cerebro emocional activado. Entonces, biodanza nos va activando durante la sesión el cerebro emocional con estímulos agradables y reparadores. Y entonces la intensidad de las circunstancias que nos han hecho daño van reduciéndose. Luego, claro, como hay trabajo a nivel de las 5 líneas de vivencia, pues en todo vamos a ir poquito a poco mejorando. Eh, yo que soy a veces muy acelerada o muy activa, a mí saber que descansar más es salud, es tener más vitalidad, me pareció fantástico. Nuestra afectividad, estar en un grupo diverso en el que interaccionamos con las personas y nuestros patrones que repetimos de cómo nos vinculamos, de pronto vemos que estamos saltándolos para hacer algo diferente, y eso nos abre algo a nivel mental y emocional. Pues también cambia la afectividad, empezamos a cuidarnos más a nosotros mismos. A nivel de las otras líneas de vivencia, pues parecido, ¿no? Ha sido muy inspirador para mí, un gran aprendizaje siempre escuchar y aprender de tu palabra, querida Pilar de la Cueva. Te agradezco profundamente y te esperamos con todo nuestro amor y entusiasmo para contagiarnos con esta hormona neurotransmisor. La oxitocina es un hormono o un neurotransmisor, Pilar. Las dos cosas, Las Giovanna. dos cosas. Oxitocina, hormona de la paz y del vínculo. Así que te esperamos al 10º fórum, como siempre, porque tú eres realmente una madrina para nosotros del fórum desde la primera edición. Muchísimas gracias por ese momento de gran aprendizaje y de nutrición. Muchas gracias, Giovanna. Y muchas gracias, que no lo he dicho, porque el foro para mí es precisamente, o sea, no he faltado nunca desde la primera edición, como tú sabes, porque realmente es un espacio único en el que profundizar más en todos estos aspectos de la biodanza, la salud y la ciencia. Y tiene una base muy rigurosa y muy nutritiva para mí, claro, para que me interesan tanto todos estos temas.
Gracias, Pilar. Ya nos veremos dentro Ya, de poco en Vicenza. Pilar de la Cueva. Gracias. gracias.